Biblia Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y se lo dijo a sus discípulos. Y hoy a 2000 años de esas palabras, tenemos a un hombre que se dedica a alumbrarnos con el conocimiento. Es un hombre muy estudioso, un hombre que se dedica es historiador, es conferencista, es una persona que se dedica a estudiar, entre otras cosas, cosas que no se conocen mucho del Evangelio en España, y que él se dedica a traernos a nosotros para que conozcamos las raíces de la fe aquí en España. Hoy estamos hablando de Gabino Fernández y vamos ya a entrevistarlo a él. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Bien, ya estamos aquí con Gabino Fernández. Bienvenido, Gabino. Hola, encantado de verte de nuevo, ¿no? Y en este lugar y en esta situación la primera vez, por cierto. Sí, es un placer. Gabino, tú conoces al Señor desde hace muchos años en una España donde el movimiento evangélico no era tan conocido. Sí, concretamente, y te puedo hablar del lugar e incluso casi hasta de la hora, del día, del mes y del año. El lugar era Valdepeñas, una población de Ciudad Real. Había nacido cerca de allí 16 años antes, en Villanueva de los Infantes, y allí escuché una predicación del Evangelio, leí un pequeño librito, un folleto que se había elaborado con ocasión de la proyección en España por primera vez de los 10 mandamientos, la tan repetida y aplaudida por muchos, película sobre los 10 mandamientos de C.B. DeMille. Y aquel folleto me animó a conocer algo más de ese Moisés que aparecía con sus tablas en la portada del folleto. Y así, después de algunas predicaciones más, el 5 de junio de 1960, yo entendí por una serie de textos de la Sagrada Escritura que daban las respuestas a las preguntas de mi alma acerca del camino de la salvación, y eran respuestas divinas, que yo dije a Jesús en mi casa: Señor, yo soy pecador, aprovecho la oferta gratuita de tu amor eterno para mi salvación eterna, y desde ese momento no he dudado de la salvación de mi alma. Estamos hablando de 1960, una España muy diferente a la de hoy, una España donde todo lo que tenía que ver con la fe era todo católico. Sí, sí, y de hecho, poco tiempo antes, yo me había interesado en leer por primera vez el Nuevo Testamento, y lo tuve que pedir a Rabat, el Marruecos, porque estaba prohibido imprimirlo y distribuirlo en territorio español. Cosa increíble, ¿no? Y pedirlo a un país musulmán, ir a pedir el Nuevo Testamento, que en un país cristiano, entre comillas, sí, no se podía, estaba prohibido. Sí, claro, en ese momento Tánger gozaba de un estatus internacional, y entonces la correspondencia, que si venía de Inglaterra podía considerarse sospechosa y se violaba, pues un pequeño paquete de impresos que venía de Marruecos, de Tánger, pues parece que a la policía no despertaba ninguna inquietud, y así llegó a mis manos un Nuevo Testamento, curiosamente impreso en Londres, porque en España, hasta bastante más tarde, concretamente 4 años más tarde, no se autorizó la primera importación legal de Biblias a España, en esta época, claro.
Claro, es interesante porque la mayoría de nosotros, claro, hoy tenemos acceso desde montones de librerías, desde comprar online, desde ver online una Biblia, tenerlas en los dispositivos, sea una tablet, el móvil, el ordenador, hasta tenerla, no sé, ¿dónde más? Y Bueno, pues filmada. Yo sí, represento precisamente una serie de películas rodadas en Israel y en Siria sobre la vida de Jesús y Magdalena y Pablo, y ya es una película en un claro. DVD. En cambio, en esa época era algo extraordinario conseguir un Nuevo Testamento. Sí, es cierto. Bien, después tengo entendido que con el tiempo hiciste estudios teológicos, distintos grados, te dedicaste y sobre todo como historiador, que es lo que más a mí, primero, me apasiona el tema de la historia, ¿no? A ser un historiador cristiano, de buscar esos lunares, porque eran como lunares en la España ultracatólica, lunares de fe protestante. Sí, y de hecho no es algo que general, para el público general, esté hoy más asequible o mucho más asequible que entonces. No es nada extraño encontrar hoy en los libros de texto, en obras de prestigiosas editoriales, obras de consulta, diccionarios enciclopédicos, enciclopedias de muchos volúmenes, y no encontrar un rastro de una historia que, como si, a ver si puedes recuperar este libro, que se acaba de caer, precisamente es un libro que está ahora mismo en imprenta, aquí en Ajalbir, en una imprenta de Remar, que es este, no sé si puede verse, y pretende ser protestantes madrileños, 5 siglos de historia. El título es bastante atrevido y por eso es por lo que me decidí a ponerle una introducción que puede indiscutiblemente despertar inquietud. Y es esta: la historia que nos contaron fue una historia mal contada. Es verdad que son 2 versos de Gabriel Celaya, un poeta vasco, pero que escribió mucho, con mucho compromiso, aquí en Madrid. Él nació en 1911 en Hernani, Guipúzcoa, y murió en Madrid en 1991, y aunque se refería literalmente a la historia de la Guerra Civil, la de 1936 al 39, pero yo justifico que podríamos usar el mismo texto El mismo sentido de la frase. para no esos 3 años, sino desde, podríamos poner fecha, y así se cuenta en este texto, desde 1529, que un estudiante de la Universidad de Alcalá de Henares era hijo del asistente del emperador en Cuenca, estaba en su 2.º año de estudios en el colegio trilingüe, le interesaba mucho el hebreo, el griego, y era también obligatorio, claro, y útil, muy útil, el latín, y escribe un libro que es el libro fundacional de la Reforma Protestante Española, Diálogo de Doctrina Cristiana, en 1529. Ahí empieza la historia del protestantismo o de los evangélicos en Madrid, y es por eso que al título de protestantes madrileños nos hemos considerado legitimados para hablar 5 siglos de historia. Digamos que fue un movimiento, por lo que veo, de los que fueron surgiendo en esa misma época, para terminar con la época del oscurantismo, y que, digamos, se explotó en gran manera con la reforma protestante de Lutero. Indiscutiblemente está vinculado, creemos aquí, que fue un movimiento del Espíritu Santo que movió a personas en distintos países
en distintas situaciones. Como Zwinglio, Hus, como los valdenses. Sí, que eran 4 siglos antes que Lutero, ¿no? Lutero es un monje agustino, este es un seglar, lo que diríamos un laico, pero tienen la misma inquietud. Y de hecho, ya en este libro, él ya demuestra que conoce los libros de Lutero, y este catecismo se adelanta 3 meses al catecismo mayor de Lutero. Claro. Bien, volviendo a Gabino Fernández, año 1960, que tuvo una convicción de su necesidad de salvación, hace esa oración personal y tan eficaz, ¿no? Sí. Y después, ¿cómo continúa su desarrollo? Porque en ese momento encontrar una iglesia... Bueno, en este caso... no era nada fácil. No, y si hubiera permanecido en la ciudad donde yo nací, Villanueva de los Infantes, aunque se habían hecho intentos desde los años 20, en realidad no había prosperado. Cuando un Félix Vacas, un vendedor ambulante de Biblias, llega allí... El famoso colportor. Un famoso colportor, un sacerdote que ministraba en una parroquia muy próxima al pueblo, llega, lo ve en esas tareas y le dice que él no tiene derecho a predicar el Evangelio allí en Villanueva de los Infantes, y le abofeteó públicamente. Así se despachaban esas cosas, ¿no? Pero sin embargo en Valdepeñas no. En Valdepeñas ya había una iglesia establecida y bien reconocida. De hecho, Dios mediante, el próximo día 27 de octubre daré una conferencia histórica en el primer centenario de esa congregación evangélica donde yo me integré. Pero estamos hablando de una minoría prácticamente muy poco significativa. Claro, evidentemente es un hombre que te gusta estudiar, que te gusta leer. ¿Cómo surgió el ir a la historia, ser un historiador del movimiento evangélico en España? Pues creo que fue algo prácticamente como un desarrollo natural. Es decir, yo en la escuela siempre pude ver y demostrar, pues por mi interés personal, por ganar un concurso de historia y porque la historia de España era la materia que más me gustaba. Cuando yo empiezo a asistir a, como ya he dicho, por una representación del séptimo arte, de ese hecho bíblico, de la entrega de los 10 mandamientos y el traslado del pueblo hebreo desde la esclavitud en Egipto hasta la tierra que Dios había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, pues yo descubro no solamente que hay un libro, no es que yo tenía 16 años, y yo no sé si aparte de alguna cartilla escolar había otra cosa con hojas y letras en mi casa, pero es verdad que nadie me había hablado de este libro, la Biblia. Tampoco de la Reforma Protestante, ahí ahora está hablando gente de muy diversa naturaleza hablando. Acabo de contestar poco antes de venir, justo antes de venir, un correo de una invitación para ir a una exposición sobre el protestantismo en los países de habla catalana, que el comisario es Rovira, o sea, el famoso antiguo copresidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Rovira, y mandándome la invitación y el cartel. Y él, obviamente, no se podría decir que es protestante, pero sí él, que es profesor de la Pompeu Fabra, con un equipo, ha hecho un libro espectacular y ahora tiene una exposición que va a abrirse el 18 de octubre y va a estar 3 meses en Barcelona y luego va a visitar Valencia y las Islas Baleares. Y yo que tengo, entre otras alertas,
el alerta de protestante, Inquisición, Biblia, pues es raro el día que no me llegan pues nuevos libros, artículos sobre el tema de personas. Bueno, el último curioso Sí, pero que había leído era sobre que el pobre Lutero sufría con las almorranas, y un médico ha estudiado la vida de Lutero en esa línea. Sí. Ahora, pero es interesante porque estamos en una época donde ahora nos hemos enviciado con el Internet y con todas las facilidades que nos da Internet. Pero tú no empezaste a buscar la historia con el Internet. No, pero y tú sí comenzaste a investigar a preguntar cuando los libros eran de papel. Sí, de papel. Y es muy escasos. Yo me he podido hacer a través del tiempo de una biblioteca pues de cierta volumen, resonancia. Y que, por cierto, cuando me visitaba mi padre, que ya está con Dios porque él también aceptó la fe de Cristo, llegaba a mi casa y veía más libros, siempre me hacía esta pregunta: ¿ya los has leído todos? Pues no. Y ya me esperaba la segunda. Entonces, ¿para qué sigues comprando? Claro. Ahora, es interesante. Yo vuelvo a esto porque no solamente investigabas en libros, sino que artículos periodísticos, y Sí. tuviste que revisar periódicos antiguos. Sí. Ese fue una gran ayuda. Y entre las fuentes esenciales hoy para cualquier hecho histórico, digamos, del mundo contemporáneo, es recurrir a la hemeroteca, que es donde se coleccionan los periódicos. Lo mismo que los libros en las bibliotecas o los documentos en los archivos, en las hemerotecas se guardan los periódicos. Y yo he pasado no solamente de prensa evangélica, que naturalmente tanto en castellano como en inglés pues se estaban informando, sino que he tenido el privilegio de trabajar en las mejores hemerotecas de España, como es la de Cádiz, por supuesto la hemeroteca madrileña, la hemeroteca vinculada a la Biblioteca Nacional, la hemeroteca de Gijón y también de Santa Cruz de Tenerife, que está además digitalizada toda, e incluso en el verano pasado, no, en la Semana Santa pasada, un hijo mío estaba haciendo un máster en California y estaba yo buscando una revista que se había publicado en Nueva York con el redactor jefe español, evangélico, y tenía mucho interés en verla, y nada, me habían dicho que no había ninguna colección que se conociera, completa. Y entonces fui a la Universidad de California, efectivamente, allí prácticamente estaba completa. O sea, las revistas son algo muy importante. Así que, es verdad, hoy sobreviven a través de las versiones digitales, como creo que es el caso de Remar, del Internacional. Exacto. Que el papel es imposible. El papel ya no es, salvo los grandes periódicos, y que poco a poco irán, por una cuestión de que las nuevas generaciones no tienden al papel, tienden a la pantalla electrónica. Es que mientras llegan al kiosco, a través del móvil, ya se han enterado de las principales noticias que buscan. Exacto. Pero esto nos marca también la diferencia con una época de lo que significaba ser historiador. Ser historiador implicaba irse a las bibliotecas, ser historiador implicaba irse a los periódicos, a los archivos, las hemerotecas de los periódicos, y comenzar a investigar uno por uno, para encontrar el artículo buscado, que uno tenía una referencia y te decía, no, que más o menos en tal época, en tales años hubo un acontecimiento así en tal ciudad, e ir a buscar en esa ciudad, al periódico de esa ciudad, la referencia gráfica que habría. E incluso más, también había que ir a los archivos donde hay documentación que todavía no se ha publicado, ni en periódico ni en prensa. Y yo me he pasado muchas horas en importantes archivos, vamos a decir, el archivo
el Archivo de Indias, porque viví en Sevilla, el Archivo Histórico Nacional en Madrid, el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, el Archivo General de Simancas en Valladolid, y también cuando he salido a otros países, porque a veces la información está dispersa, también he buscado el documento que todavía no se ha editado, y también familiares de las personas que están vinculadas desde hace pues casi 2 siglos con alguna personalidad y protagonista del protestantismo español. Pues, por ejemplo, yo he manejado unas 300 cartas autógrafas, en parte solo publicadas, de un andaluz, concretamente de Lepe Huelva, que en el reinado de Isabel II estuvo preso 3 años en la cárcel de la Audiencia de Granada por distribuir la Biblia en Cataluña. Wow. Y luego fue desterrado de España. Estamos hablando de que historias de... porque algunos hoy en día podemos decir es que nos sentimos perseguidos. Lo que podamos sentir ahora no es nada al lado de ejemplos como el que acabas de dar. No, claro, porque claro, incluso si retrocedemos un poquito, pues es que no solamente te podía costar el rechazo social, sino la vida. Qué interesante. Gabino, tenemos solamente 2 minutos para finalizar y me gustaría que nos cuentes proyectos de futuro. Pues lo primero es pensando en Madrid, pero vamos, debido a que Madrid ha sido centro de muchas cosas, y aquí, por ejemplo, en la contraportada de este libro hay una serie de personajes que nos relacionan con distintos lugares de España y también de América. Espero que este libro, que pasará en versión digital a Amazon y también en impresión bajo demanda, porque costaría un riñón mandarlo a las Américas, y el siguiente que espero salga es un libro tal vez no tan grueso, porque estos son 426 páginas, pero más o menos de la mitad, que sería sobre las mujeres y la Reforma, también desde el siglo XVI hasta nuestros días. Así que espero que un día, ya que sospecho que la audiencia femenina es notable, no sé a qué hora se emite, pero en cualquier momento siempre hay muchas mujeres pendientes de la radio y de la televisión. No hay prácticamente, acaba de editarse un libro, pero de mujeres de Europa y de España relacionadas con la Reforma. Este indaga más en mujeres españolas. Gabino, muchas gracias, y cuando esté el otro libro te esperamos aquí. Encantado, y ha sido un placer estar con vosotros. Y gracias por habernos acompañado. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España.